Sí, vamos a contarles ahora que Ana María en algunos minutos va a estar en la mesa redonda junto al diputado del Frente Amplio José Bayardi y a la diputada del Partido Nacional Verónica Alonso, pero antes queremos contarles más detalles de algo que yo les decía al comienzo. El 63% de la población está en contra de esta ley, de acuerdo a una encuesta que hizo la empresa Cifra. Vamos a repasar más datos. La participación de los uruguayos al proyecto de regulación de la marihuana es estable desde su presentación en julio de 2012. Entonces, el 66% de los uruguayos rechazaba la ley y hoy lo hace el 63%, según la serie de encuestas de la empresa Cifra. Entre los votantes de los partidos tradicionales el rechazo es contundente: 84% de los blancos y 83% de los colorados. En el Frente Amplio la desaprobación cae al 46%. Sin embargo, solo el 38% de los votantes de la izquierda se manifiesta a favor, mientras no opina el 16%. La población también discrepa sobre los efectos que tendrá la ley. El 31% de los uruguayos piensa que aumentarán los problemas de inseguridad y el 33% que seguirán como hasta ahora. Si el 60% por lo menos de los uruguayos no lo entiende y no lo respalda, nos vamos a ir al mazo. Porque no se deben de hacer estas cosas prepo. Esta es una batalla que no es de blanco, colorado o frente amplista, es una batalla de la nación entera. ¿Qué nos dejamos ganar un partido por esto? Y ya le damos las buenas noches a la diputada Verónica Alonso, bienvenida, un gusto recibirla, al diputado del Frente Amplio José Bayardi, bienvenidos a ambos, un gusto recibirlos. Diputada, ¿qué hacer con lo que planteó el presidente José Mujica? ¿Es un tema de todos? ¿Discutirlo públicamente? ¿Cómo lo ve? Es un tema de todos y creo que lo que dijo el presidente es justamente eso, hay que respetar la decisión de la ciudadanía. Él decía algo también, agregando a lo que él decía, que quizás es lo más importante de muchas de las cosas que se dijeron en la noche de hoy. Él decía algo también en diciembre del 2012, decía: no me voten una ley solamente porque tengan mayorías en el Parlamento, muchachos, la mayoría tiene que estar en la calle. Y creo que eso, un gobierno que tiene la principal responsabilidad de velar por la seguridad, por la salud, temas que se trataron en el día de hoy, la principal responsabilidad de un gobernante es eso, en primer lugar escuchar a la gente, porque cuando se deja de escuchar a la gente se empieza a perder legitimidad. Pero también el presidente nos tiene acostumbrados a, como te digo una cosa, te digo la otra, y parece que ese efecto ha tenido un efecto contagio, y el contagiado ha sido el doctor Tabaré Vázquez, porque apenas yo he tenido, incluso en el debate parlamentario, en ocasión de la votación, cuando se dio la votación la semana pasada, yo leí algunas de las expresiones del doctor Tabaré Vázquez con respecto a este tema, sobre todo alguien que ha sido, no solamente desde su posición de médico y oncólogo, sino en esa lucha que ha dado contra el tabaco, ¿no? Una droga socialmente aceptada que hoy empieza a correr un camino al revés del que se pretende con la marihuana, que es justamente una política mucho más restrictiva. Pero así como él ha tenido, y él ha dado declaraciones en algún lugar, y él decía, y quiero leer expresamente lo que decía el doctor Tabaré Vázquez, él decía: hay países que liberaron el consumo de marihuana hace décadas y hoy están rebobinando porque la experiencia no fue buena. Y dice que para estudiar y analizar la propuesta que impulsa el gobierno, primero hay que demostrar que sea positiva. Y hasta ahora, dice él, eso no ha quedado demostrado. Pero apenas hace 24 horas el doctor Tabaré Vázquez, por eso decía el efecto contagioso, cuando te digo una cosa te digo la otra, porque el doctor Vázquez ha dicho que incluso estaría hoy en condiciones de habilitar incluso y regular el consumo de cocaína. Diputado, lo que decía la diputada Alonso, escuchar lo que dice la gente, lo que aparece en la encuesta, bueno, su visión del tema. La responsabilidad del gobernante es aportar soluciones a los problemas de la sociedad. Y cuando uno tiene un problema en la sociedad, lo peor que puede hacer es hacerse el pasotista, dejar pasar los problemas y no aportar ningún tipo de soluciones. La primera cosa que tenemos que conocer en el siglo XX con mucha claridad es que el prohibicionismo sobre las drogas
ha sido una política que no fracasó ahora, y no hoy todos los políticos y los académicos, y muchos académicos a nivel mundial lo están planteando. Yo me crié viendo fracasar las políticas prohibicionistas. Prendía la televisión, que no era como la de ahora, Verónica es más joven que yo, capaz que no lo vio, y veía a Los Intocables y a Elliot Ness y las políticas de prohibicionismo sobre el alcohol. Planteaban las políticas prohibicionistas sobre el alcohol y lo que generaron fue una situación de violencia, de pérdida de control de los estados, y tuvieron que rebobinar sobre eso. Esa política del alcohol demostró fracaso de las políticas prohibicionistas. Y yo me alegro enormemente, y daba por hecho que debía ser así, para hablar del doctor Tabaré Vázquez, que haya coincidido, o yo haya coincidido con él sin haberlo conversado, porque yo expuse en la Cámara de Diputados que yo soy legalizador. Legalizador, cuando hablo de legalizar todas. Hoy tenemos el consumo de drogas en el Uruguay, en realidad es el alcohol, es el tabaco, los psicofármacos, la marihuana y la cocaína. Y para que los televidentes lo entiendan, el Uruguay, en datos estadísticos, en datos relevados, está, considerando todos los países de las Américas, tercero. De América Latina, tercero, América Latina y Caribe. Cuarto si considero a Estados Unidos, que es el que tiene más en lo que tiene que ver con cannabis. Y hoy estamos primeros en el consumo de cocaína. Diputada, ¿qué peligros tiene la regulación? Bueno, yo creo que en primer lugar, lo que decía la presidenta de la Sociedad de Psiquiatría, la doctora Idiarte Borda, en primer lugar, el mensaje que se ha transmitido es el que viene en un camino equivocado. Se ha transmitido un mensaje donde se intenta banalizar y naturalizar el consumo de marihuana. Y creo que coincido además con José, con Pepe, en cuanto a que un gobernante tiene que buscar soluciones. Pero yo considero, y esto desde la Comisión de Adicciones nosotros lo venimos planteando desde hace mucho tiempo, que nosotros ya tenemos problemas instalados con el tema de las drogas. Vaya si tenemos problemas, y no menores, que fueron los que nosotros planteamos y propusimos durante largo tiempo, que había que atender y atacar los dos principales: el consumo problemático del alcohol, que es una pandemia en nuestro país, y el problema de la pasta base. Sin embargo, en lugar de encontrar soluciones a eso que habían y que hay, nos introducen en un nuevo problema sin decirnos cómo vamos a salir de los que ya tenemos instalados, porque todos los temas que se trataron hoy, el derecho de los consumidores, ¿no?, a consumir mejores condiciones, el tema del narcotráfico, ninguno de ellos se compara con el problema que tenemos con respecto a las adicciones y a los adictos, que hoy no tienen respuestas. Hoy tenemos cientos, miles de familias que no encuentran una respuesta en el Estado, que no les ha dado soluciones al problema de las adicciones. Es decir, en nuestro caso como legisladores, y en esto seguramente lo compartimos con Bayardi, nuestra obligación, nuestro compromiso es buscar mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Y yo, sinceramente, en este trayecto que hemos discutido esta ley, tanto en la Comisión de Adicciones como en el Pleno, en la Cámara, yo me he preguntado y me he sacado, incluso no transmitiendo cucos, ¿no?, ni dramatizando en este tema, pero sí despojándome muchas veces y con un concepto que yo tengo, además, no con esa división que se hace conservadores versus progresistas, ¿no? Yo soy muy liberal en muchos aspectos, pero sinceramente yo me he preguntado, ¿mejoramos la salud de los ciudadanos con este proyecto? ¿Mejoramos la seguridad? Esas son preguntas que yo me he hecho y que me he hecho algunas otras que tienen que ver con algunos de los temas que se plantearon acá. Por ejemplo, el tema del registro, el tema del narcotráfico, que las podemos seguir analizando para no monopolizar. ¿Está en condiciones el Estado para crear una nueva institucionalidad? Y lo que decía la diputada, ¿va a mejorar lo que pasa hoy con el consumo de pasta base, con los problemas de seguridad? Las dos cosas, ¿no? Está bien. A ver, tenemos un problema, hoy el problema ya lo tenemos, yo comparto las preocupaciones, pero se plantean como antagónicas y yo no creo que haya que poner antagonismos en la necesidad de atender a aquellos consumidores problemáticos de drogas con el tema de buscar un marco regulatorio para atender el problema de la marihuana. Punto primero. Punto segundo. Si estamos en condiciones o no, lo tendrá que decir la práctica. Yo creo que ha habido un cambio bien importante, porque se planteaba la discusión, yo soy legislador hace ya un rato largo, ¿está bien?, y no se puede decir que este gobierno no haya actuado
en el tema de política de drogas, con mucho más fuerza que lo hicieron cualquiera de los gobiernos anteriores en los que yo tuve participación desde 1990 hasta acá. O sea, se ha encarado más recursos, se ha encarado la organización y la potenciación de actividades, también en el tema de atender a los adictos problemáticos. A ver, si nosotros lo llevamos a un plano, en realidad, de que estamos contraponiendo la necesidad de atender la adicción con la necesidad de regular, como es la política que se aplica a otras drogas, vuelvo a repetirlo, se aplica al alcohol, va a venir un marco regulatorio ahora para ser más restrictivo la accesibilidad, si se quiere, de alguna manera al alcohol, como lo fue con el tabaco. Hay una cosa que es cierta, acá no es que, Verónica lo plantea en estos términos, ya lo planteó en la Cámara, no es progresistas y conservadores. Yo diría que es conservadores si entendemos por conservar el estatus de la situación que tenemos, contra innovar buscando nuevo tipo de soluciones. Claro. Para decirlo que no resulte ofensivo. A ver, siempre y cuando no sea un experimento que no sabemos cuáles van a ser las consecuencias. En otros países, nosotros hemos estudiado dentro de la comisión, primero se evalúan los impactos, se analizan las posibles soluciones y después se implementa una ley. Acá invertimos los tiempos. Primero hago una ley y después, y eso lo ha dicho el propio presidente Mujica, esto es casi un experimento de laboratorio, que eso es un tema preocupante. Nosotros no podemos ser un ratón de laboratorio para ver cuáles van a ser las consecuencias en un tema no menor, porque hay costos sanitarios, hay costos económicos, hay costos sociales. Yo lo que digo en esto es, yo no dudo que se hayan implementado políticas con respecto a las drogas, que se hayan destinado recursos. El problema no es el destino de los recursos, sino cuánto han hecho o en qué se ha puesto ese recurso. Y yo creo que la política, el concepto que tiene el gobierno es, como muy bien lo decía la doctora Peyroabe, es la política de reducción de daños. Es decir, el eslogan parece ser, las drogas vinieron para quedarse, aprendamos a convivir con ellas. Y desde nuestro lugar, nosotros no tenemos por qué aprender a convivir con que haya más drogas. ¿Cuál es la política en lugar de ser de reducción de daños? Sí tiene que ser una herramienta dentro de una política integral de drogas. Nosotros hemos propuesto política de reducción de daños como herramienta, no como política de Estado. Sí hemos propuesto políticas que busquen reducir la demanda, reducir la oferta, es decir, además de ejercicio de autoridad, que es lo que no se ha hecho y lamentablemente es lo que hoy tenemos cada vez más y por eso tampoco hemos combatido el narcotráfico. Este proyecto de ley no combate el narcotráfico. No es verdad, a ver, no es verdad porque ahí me comprende la generalidad de la ley. Integré el sector represivo de la Junta Nacional de Drogas. Integré el sector represivo de la Junta Nacional de Drogas. Nunca en la historia del Uruguay hubo tantos detenidos por drogas y tantos procesados por drogas. Jamás. Y nunca en la historia del Uruguay, hasta que llegó el Frente Amplio, hubo procesados de cuello blanco vinculados al lavado de activos en esta pelea. Esta pelea ha sido a rajatabla, Verónica. Ningún gobierno anterior hizo tanto en materia represiva con respecto al tema de las drogas que el del Frente Amplio. Pero los resultados, no, los resultados que llenamos la cárcel son, lamentablemente, los resultados hoy, a la luz de los hechos, lamentablemente hay un fracaso en la política de drogas. Y no especialmente por la prohibición. Yo creo, y si uno analiza los datos de la Junta Nacional de Drogas, hoy tenemos que hay, de acuerdo a los datos de la Junta, 35.000 consumidores problemáticos en lo que tiene que ver con drogas ilegales contra casi 320.000 consumidores problemáticos de drogas legales. Es decir, que acá no se trata de prohibicionismo versus legalización. Si hay algo que ha tenido fracaso ha sido la legalización, por lo menos en estas políticas que se han implementado estos años. ¿Por qué? El gran fracaso ha sido, por ejemplo, el del alcohol. Y el alcohol es una droga socialmente aceptada, legalizada o regulada, que no se ha podido combatir, es decir, tiraron la toalla y entonces ahora introducimos la marihuana. ¿Cuál es la diferencia? Ningún consumidor de alcohol de los 260.000 está vinculado al circuito ilegal de ninguna especie. Pero es hacer un experimento. No es hacer un experimento, yo voy a contestar. Acá hay 7 modelos de regulación, 7 modelos descritos de regulación.
Nosotros hemos estado por un camino de un modelo de regulación. Ese camino de modelo de regulación no se separa de la regulación de las otras drogas llamadas legales. Permitime un segundito. Libros puedo aceptarlo, no, modelo de libro no. Lo que veo es los grandes presidentes que han planteado estos temas de regulación, Verónica, lo plantean pero no lo han hecho. A ver, Verónica. Lo proponen como modelos, pero que lo haga Uruguay, porque total son 3.300.000 de habitantes, en todo caso las consecuencias las medirán. Hoy se está regulando. Hoy Estados Unidos llevó adelante el prohibicionismo, hoy hay estados adentro de los Estados Unidos no, que planteo prohibicionismo. No, si dejamos todo como está, es prohibicionismo. No, planteo políticas restrictivas, reducción de demanda, prevención, educación, pero eso no necesariamente con este proyecto lo vamos a solucionar. Pero acá está planteado también la prevención, acá está planteado también las políticas sanitarias, acá está planteado que hoy tenemos un conjunto de objetivos que es lo que queremos cumplir. ¿Cuáles son los objetivos que queremos cumplir? Porque si no, nos vamos. Pretendemos tratar al consumidor de las drogas como un problema de salud pública y no como un problema de la justicia penal. Punto 1. Coincido. Pretendemos que sea garantida desde el punto de vista sanitario lo que el consumidor termina consumiendo. Así como el alcohol hoy es legal, pero yo no puedo tomar cualquier alcohol y nadie con un alambique me puede vender alcohol porque va preso. Pretendemos brindar atención a los consumidores problemáticos, pretendemos minimizar riesgos y reducir daños. Permitime un segundito. José, a los consumidores problemáticos, justamente, por ejemplo, con una droga como el alcohol. Pero hay ¿cómo que no? miles de consumidores problemáticos y el sistema sanitario, el sistema mutual no da abasto. Y eso lo ha dicho la presidenta de la Sociedad de Psiquiatría. En la Comisión de Adicciones ha venido toda la sociedad científica. Todos, psiquiatría, psicología, medicina, farmacología, oncología. Todos han coincidido que este proyecto, por lo menos, genera dudas de la improvisación. Y además de no tener, por ejemplo, mecanismos frente a las consecuencias que puede generar esto. Por ejemplo, cuando baja la percepción del riesgo, está comprobado que aumenta el consumo. Y este mensaje que se transmite desde el gobierno es bajar la percepción del riesgo. Por lo tanto, no tenemos hoy... Yo sé que hay un problema de cortesía que también suelo tener, no por un problema de género, si hubiera un contrincante varón, sería un poco menos tolerante, pero yo quiero por lo menos terminar de plantear cuáles pretenden ser los objetivos. ¿Está bien? Y pretendemos dejar de forzar en un país en que el consumo está habilitado a que el consumidor tenga que vincularse al narcotráfico. Y pretendemos, sí, sacarles recursos al narcotráfico. Porque hoy el problema que tiene el mundo, yo no me voy a discutir con los médicos, pues soy médico también, si es buena o es mala la droga, no me voy a poner a defender que es bueno fumar marihuana, no me voy a poner a defender que es bueno tomar alcohol ni que es bueno fumar, a ver si me explico. Aunque socialmente tomo alcohol y no es todavía dejado de ser un fumador, aunque he disminuido la cantidad de lo que fumo. Hay discusiones que no voy a dar. Yo lo que estoy tratando es un problema político que hoy ha crecido de manera exponencial el tema del narcotráfico y el tema de las adicciones desde las políticas prohibicionistas y hay que cambiarlas. Y hay un modelo para cambiarlas. Y ese modelo tiene sustentación. Y ese modelo habrá que aplicarlo y ver en la práctica cuáles son los resultados. Pero por cada uno que yo saque del circuito ilegal, de los que tengo consumidores como problema, tengo 308.000 que probé alguna vez, 127.000 en los últimos 12 meses, 75.000 en los últimos 30 días. Si saco de los 21.000, siquiera, si vamos para la cifra más, lo que saque le estoy ganando al narcotráfico, porque de la otra manera se los estoy volcando. Eso no hacer nada. El problema, José, es que yo puedo entender y quizás coincidir en muchos de los puntos que tú mencionás. El único tema es que en este proyecto concreto, el proyecto que hoy tenemos, esto no lo soluciona. ¿Por qué? Por ejemplo, el registro de consumidores que se habló en la noche de hoy, es un registro que yo siento que va a ser un registro mentiroso y peligroso. Por ejemplo, hay muchos que quizás no se registren. Es probable. Quizás hasta personajes públicos o los menores de edad no se pueden registrar. Ahora, no por eso van a dejar de consumir. ¿Y a dónde van a ir? Porque van a querer buscar la marihuana con esa trazabilidad o la marihuana de la buena. Respuesta a los menores, ¿no? ¿Y eso dónde van? ¿Dónde están? ¿Dónde van? No sé, pero en la respuesta a los menores, y quisiera que un menor y quisiera que un papá y una mamá que tuvieran un menor consumidor tuvieran el suficiente nivel de diálogo como para poder desestimularlo que consuma, y si no, vayan ellos
a la Pero farmacia a ahí inscribirse para no tener que vincular a su hijo al narcotráfico. el problema más grande es una de las mayores debilidades de nuestro sistema público, y esto no se lo atribuyo a ningún gobierno, que es la falta de control, de fiscalización y de sanción. Pero además a esto le agregamos que instalamos más burocracia, porque generamos un nuevo instituto, La que sea más necesario. presupuesto, más costo, La que en que sea realidad necesario para buscar soluciones. no da solución definitiva a esto. La que sea Gracias a necesario. ambos, gracias a ambos por haber venido esta noche. Estuvo